Buenos días, hablamos de nieve con Josito Aragón. ¿Cómo estás, Josito? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo va la cosa? Me alegro verte, tío. Normalmente. Vaya ride, ¿no? Vaya fin de nos hemos pegado aquí en San Moritz, ¿no? Interesante, sí. Oye, Ha molado. ¿cómo ha sido un poco la experiencia en conjunto? ¿Cómo haría una valoración así rápida, así, buah? A ver, nos ha cuadrado todo, ¿no? Lo que necesitábamos, lo que queríamos. Bueno, no sé si se ve en cámara, pero hoy el día es espectacular. Ahora de aquí a la montaña. Pero bueno, en general, un día. Bueno, y con vuestra compañía siempre. Siempre bien, ¿no? Calidad. Oye, cuando te llamamos un poco para comentarte todo el proyecto y tal, ¿cómo fueron un poco tus primeros thoughts, ¿sabes? Los pensamientos, tal, que dijiste, buah, ¿qué va a ser esto? ¿Cómo va a ser? Hombre, siempre trabajar con vosotros, siempre que me proponéis algo, un trabajo es decir sí 100%, porque sé cómo se lleva todo y lo guay que está, convivís con vosotros también, entonces ni me lo pensé. Ya sabes que en el mensaje te dije, apúntame que vamos. Vamos al lío. Eso es. Oye, para poner un poco en contexto, o sea, ¿quién es Josito Aragón? O sea, para que la gente, al final hay mucha gente en el mundo del snowboard que te conoce, tanto nacional como internacionalmente, pero si pudiéramos adentrarnos un poquito en quién es Josito Aragón, ¿cómo lo definirías? Bueno, yo pienso que un chaval bastante nervioso desde siempre, desde pequeño, siempre un culillo inquieto, siempre he tenido que estar haciendo cosas, que estar entretenido, porque si no estaba nervioso todo el día. Entonces pienso que esas son mis raíces, que siempre tenía que estar haciendo algo, entonces cogí primero el esquí, empecé a esquiar en Sierra Nevada, pero luego ya necesitaba algo más, entonces ya con el snowboard, pues ya saltando, las juntas también de la sierra, mis inicios, pues fue bastante fluido todo, la verdad. ¿Y cómo llega un momento en el que encuentras que el snowboard se convierte en tu carrera profesional también? Pues es como digo, fue bastante fluido. Tampoco a mí me gustaba el snowboard porque lo veía y dije, wow, pues me mola mucho, yo quiero hacer este tipo de cosas. Pues las barandas, cuando yo veía a alguien hacer una baranda o un salto, era como, wow, yo quiero hacer eso. Entonces yo empecé a subir con el club. Y empezaba a subir los fines de semana, a veces, a lo mejor 2 fines de semana al mes, hasta que yo tengo una casita a media altura de Sierra Nevada y bueno, pasábamos ahí alguna época de invierno, casi todo el verano, y era más fácil. Mi madre es la farmacéutica de un pueblito de Sierra Nevada que se llama Huejar Sierra, y donde siempre se quedan muchos, bueno, es la base de muchos profesores e instructores de nieve. Entonces desde ahí un poco pues empecé a subir más y más hasta que ya se convirtió en algo que era un hobby fuerte. Entonces bueno, empecé a saltar a barandilla y tal hasta que la Federación Andaluza pues se interesó por mí y ya empecé en el programa de CEDDI a quedarme en el CAR de Sierra Nevada. Entonces estaba una semana en el colegio en Granada y otra semana iba al CAR allí, a la escuela del CAR, que era como un estudio. Entonces compaginaba eso, la nieve con el snowboard, y de ahí ya fue más. Perfecto. ¿Y en qué momento, o sea, al final ya está en un punto en el que está haciendo Copa del Mundo, pasas más tiempo fuera de casa? ¿Cómo hemos encontrado ese punto de subir al top, ¿no? Y decir, oye, pues Josito Aragón ya es un rider internacional, con marcas reconocidas que apoyan tu carrera deportiva, y en el que al final está haciendo un circuito Copa del Mundo? ¿Cómo es ese punto en el que ya das ese salto más al perfil internacional profesional? Pues yo me acuerdo que sí, que cuando estábamos en la sierra y tal, veíamos que entre nosotros pues, que teníamos nivel, que wow, pues imagínate, con 13 o 14 años te crees el rey del mundo, ¿no? Y ya éramos pues los kies de allí de Sierra Nevada. Aquí saltamos, toda la gente pues con los chavalillos chicos pues flipaba,
pero fue entrar a la Federación Andaluza, empezar a correr campeonatos de España y lo ganábamos siempre el campeonato de España porque tampoco había, éramos nosotros, éramos 4 o 5 de la Federación Andaluza, entonces siempre estaba ahí el podio entre nosotros. Y fue salir a Copa de Europa y que te metieran fuerte en la cara y ya decir, bueno, bajada a tierra, ¿no? Esto, bajado a tierra exactamente, aquí. Que es un deporte que hay que entrenarlo, ¿sabes? Que no te van a llegar las cosas. Pero bueno, también fue como un bofetón de realidad, es decir, si quieres apostar por esto, te va a costar trabajo, que no, nadie te lo va a dar en la mano. Entonces, desde ahí ya fue, vale, pues nos posicionamos en Copa de Europa muy abajo de la lista, pero de aquí subimos y entreno y tal, y a tomarse las cosas más en serio, porque al final cuando eres pequeño y pues tienes eso, 13, 14 años, y te pagan subir al CAR, a Sierra Nevada, vivir la vida, pues dices, guau, yo esto ya está, yo me siento aquí, que me venga todo. Claro. Pero o sea, al salir afuera y ver ese nivel, ya como que dices, vale, vamos a trabajar por esto y si queremos apostar con mi familia también, pues fue una conversación. Bueno, mi madre siempre termina el bachillerato, y al lío, pero tienes que estudiar. Entonces, esto es primario, estudiar hasta que termine y ya luego lo demás. Pero sí que supe compaginarlo bastante bien. Y ya de ahí en Copa de Europa, cuando fui subiendo en lista y hasta que hice un tercer puesto en Copa de Europa absoluta, de ahí la Federación Española dijo, vale, te cogemos y te llamamos no como integrante de la federación, pero como en seguimiento a una Copa del Mundo Junior, justo después de este puesto de Copa de Europa. Y en ese campeonato del Mundo Junior quedé cuarto. Entonces ya justo en ese momento fue, vale, y justo ya también estaba terminando o empezando entre medias del bachillerato, entonces fue, vale, pues termino esta historia y me centro 100% a esto. Y desde ahí la verdad que, bueno, con sus más o menos lesiones y tal, ha sido todo para arriba. Qué bueno, y aquí estamos hoy. Y hasta este punto. Produciendo aquí un buen reto para Jeep, ¿no? Eso es, hasta que te llama Jeep y te dice, oye, mira, Vamos que queremos grabar esto. Pues al final, o sea, tu reto lo hemos centrado sobre todo en ese concepto de cómo hemos sido capaces de subir a uno de los puertos de montaña más interesantes de Europa. ¿Cómo definirías cómo hemos dibujado, o sea, pues al final eso, hemos buscado descentralizar el concepto de subir a la montaña por los medios mecánicos, hemos conseguido subir a uno de los sitios más top de Europa gracias al Jeep, ¿no? Y de ahí te has hecho esa bajada y ese ride que ha sido brutal. ¿Cómo ha sido un poco el dibujar ese perfil como rider también? ¿Cómo ha sido la experiencia para ti? Saber que puedes tener herramientas con las que también disfrutas del snowboard. ¿Cómo lo has hecho? A ver, esto obviamente tiene un montón de trabajo detrás, por vuestra parte. Y por parte de Jeep también para organizar, pues tener los coches aquí, que estén preparados, que estén cargados, eso por una parte. Y luego lo que yo puedo aportar es mi conocimiento sobre la montaña y sobre pues, esta zona en concreto, que sí que la habito mucho porque entreno mucho aquí, pero sí que ha habido momentos que ha habido carreteras que he dicho, oye Guille, pero por aquí vamos a subir. Y tú confía en el Jeep, confía en el Jeep, y pum, para arriba. Y yo, bueno, sí que sabía llegar al punto ese, pero digo, pues es que a lo mejor no sube esto. Pero al final llegamos allí, la bajada esa fue increíble, ya la veréis. Y en general un 10, ¿no? ¿Tú qué crees? Vamos, no sé, ha sido la verdad que yo ¿Tú te esperabas que fuera así de Yo me esperaba que iba a ser un reto total, ¿no? Sobre todo porque yo no conocía bien la zona, pero al final viéndote a ti con tanta tranquilidad de saber dónde íbamos y tal, y yo sabiendo que al final pues íbamos con unos equipos que me iban a apoyar, pues hemos llegado bien. Y luego también a mí me gustó mucho la parte de ayer, haciendo el scouting para el salto, ¿no? O sea, al final, ¿cómo trabajáis vosotros un poco? Porque al final una de las partes era dentro de tu descenso poder encontrar un punto donde poner el coche, saltar por encima del coche y tal. ¿Cómo soléis hacer ese scouting de spot para, ya no sea solo para lo que hicimos ya, sino en general, ¿no? Porque al final hacéis mucha parte de ese contenido fuera de lo que es el contexto de Copa del Mundo y tal, ¿no?
Yo creo que eso es... yo a veces veo como el snowboard como un arte, ¿sabes? Sí que es un deporte olímpico, pero ese punto de creatividad y como una visión que a lo mejor otra gente puede tener, pero en otros aspectos, pero ir por una carretera y es como un niño que va en un coche y va pasando, viendo el paisaje y se va imaginando, pues no sé, un avión que va pasando, tal, su imaginación. Pues es lo mismo, yo ayer, vosotros ibais conduciendo y yo iba por la ventana mirando. Y bueno, por ese trayecto de 20 minutos, pues en mi cabeza era, bueno, vosotros lo visteis, me hablaba y era como que no respondía. Entonces es como la creatividad de decir, vale, pues aquí me podría meter o de aquí podría saltar aquí. También el snowpad y estar en la montaña, ver el terreno, pasar muchas horas en la montaña te ayuda también a luego bajar aquí y ver la calle o ver el terreno de aquí abajo y decir, vale, pues esto puede ser una buena transición para construir un salto. Entonces, básicamente así. Al final, ¿cómo diría un poco, cómo definiría un poco la secuencia de construcción de ayer? De decir, oye, pues, ¿cómo es tu planificación? Porque al final, parte de todo el reto era volar por encima del jeep, que yo creo que al final pues, lo conseguimos más que ricamente, ¿no? Porque Sí. al final te metiste ahí un buen backflip y tal, o sea que volaste muy ligero. ¿Cómo fue un poco todo el tema de encontrar el plazamiento, hacer el cálculo, medir velocidad, ¿sabes? Ese proceso hasta que llegas a volarte el coche, ¿no? O sea, construyes, diseñas, porque al final es una fase de construcción, de ingeniería un poco, de ver las parábolas, caigo aquí, caigo bien, ¿no? De seguridad. O sea, cómo un poco confluye tantos elementos para solo 3 segundos de vuelo, ¿no? Bueno, a ver, es un poco también medirte tus capacidades, ¿vale? Porque es como te digo, tú cuando vas a un snowpark sí que está el salto hecho, pero cuando no le has dado nunca, pues tienes que medir la velocidad, tienes que primero tirarte, derrapar el salto, ver a cuánta distancia está el landing, si no has visto a nadie saltar antes, o si viene alguien antes, verlo saltar, medirte un poco, decir, vale, pues yo peso más, voy a ir más rápido, pues es lo mismo que aquí. Ayer llegamos y te dije, para, y nos metimos por la carreterilla esa, y justo, no sé si te acuerdas, pero se veía la caída, la carretera, y luego se veía la pendiente, pero justo en la pendiente había pasado una máquina y había cortado parte de la pendiente. Y tú dijiste, no, pues vamos ahí al otro que vimos, que era un poco peor. Y dije, no, porque aquí podemos cortarle de aquí y podemos hacer que pase el salto por en medio y ya construirlo en la propia carretera. Y te veía así un poquillo la cara. Y así, sí, hazme caso. Pues entonces empezamos a palear. Sí que pusimos el coche primero delante de la carretera, me bajé yo y vi la distancia que había desde el corte de la pala esa hasta la caída. Y eso es un poco, pues, con la experiencia también hace mucho. Ver qué altura tiene el coche. También, no sé si te acuerdas que le dije a Alex, ponte al lado del coche para medirte y te salto por encima. Y lo salté sobrado. Bueno, el primer tiro tú me dijiste, no sé si lo veo mucho, vosotros no confiabais, y yo, sí, dejarme. Entonces, también, pues, si si es muy plano el salto, no va a llegar a saltar el coche, que fue lo que pasó. Entonces, siempre, después del primer tiro, después de los primeros dos, pues modificas también un poco, pues me hace falta un poco más de parábola, un poco más de ángulo del salto para poder saltar. O sea que al final tenemos también ese punto de ingeniero, ¿no? En la hora de diseñar, de construir, de valorar todos esos puntos aspectos, ¿no? Exactamente. Oye, al final hicimos también el carpool, hemos viajado bastante con el Jeep dentro de Suiza. ¿Cómo ves ese punto de confort dentro del coche, ¿no? ¿Te has sentido cómodo? ¿Ha sido también un poco experiencia por tu parte al conducirlo, llevarlo? Lo hemos expuesto a muchísimas situaciones de mucha nieve, situaciones de carretera, de carretera de montaña, carretera en invierno. ¿Cómo te has sentido un poco conduciendo todo lo que es el Jeep Avenger? Yo me esperaba que, a ver, yo
sí que he probado eléctricos, híbridos y tal, Sí, pero, pues ese es un punto importante, que es 100% eléctrico, el coche que hemos Exactamente. estado viajando estos 3 días. pero nunca he tenido la oportunidad de eso, de conducir un coche 100% eléctrico. En Y situaciones además, tan... exactamente, aquí en la montaña, nevando fuerte, con el viento, con la tal, pero va muy suelto, tío. En plan, sí que notaba, yo tengo una furgo y sí que notas cuando cae fuerte, pues que bueno, que un poco difícil a lo mejor por el peso y tal, pero este coche, al no ser muy grande, a ser como más sub y tener buena tracción y tal, pues por el paso este de montaña sí que iba suelto y digo, joder, tío, pues este coche, en plan, mola bastante para esta situación. ¿Has Y encima disfrutado? ser 100% eléctrico para este tipo de situaciones, estar en mitad de la montaña, dices, como que contribuyas también de Te alguna sienta un manera. poco más gratificante, ¿no? En todo el Exactamente. proceso. Exactamente. Nah, qué bueno, tío. ¿Y cómo ha sido un poco la experiencia de ir buscando el punto en el que sientes que conecta el reto y toda la parte de conducción? O sea, como digamos una persona al final que ha viajado un montón, que ha contribuido a un montón de eventos, que al final pues el snowboard te lleva a tener ese punto de aventura, adrenalina y tal. ¿Cómo consideras así un poco la conexión entre el reto, producir todo, el snowboard? ¿Te has sentido cómodo en todo el conjunto de la experiencia? Sí, la verdad que, bueno, por la parte de grabar todo esto y intentar hacer como una conexión entre la conducción del coche y el snowboard y lo que yo hago, sí que es lo que hablábamos antes, como que me has preguntado, pues, ¿cómo hace el salto? ¿Cómo lo figura y tal? Es lo mismo que vosotros grabando esto. ¿Qué ángulo lo grabo? Si ponemos la rueda traccionando, luego podemos poner una imagen tuya bajando en pista, tal, pues como que se asemeja mucho, en plan, el jeep andando por la nieve a yo en la montaña traccionando también en la curva o tal. Entonces pienso que es algo muy guay. Y así hablando un poco de todo el montón de viajes, kilómetros que tú haces encima, sobre todo ya sea con otro tipo de, como tú dices, con tu furgo, has viajado un montón, has ido por un montón de sitios. Donde, si tuviéramos que elegir un punto donde irnos ahora, ¿dónde nos iríamos juntos a hacer snowboard? A Lax, 100%. Lax. Sí, está Volveríamos una a Lax. horita de aquí cuando pasa. Aquí hay, de San Moritz es como un valle, entonces tiene la parte que linda con Italia y la parte que linda con Suiza. Bueno, esto es parte ya, pero cae más hacia Kur, tal. Entonces en una horita por el paso este llega a Lax, que tiene, la estación tiene el mejor parque de Europa, el mejor snowpark, y ahí entrenamos un montón, igual que aquí, que de hecho yo hoy mismo voy para allá. Y si pudiera llevaros allí, llevar al jeep para allá, molaría. Porque si fuéramos a repetir nuevamente esta experiencia, ¿no te gustaría repetir esta experiencia con Jeep? Decir, buah, puede ser nieve, puede ser en otro contexto, porque ya hemos visto al final, el Jeep Avenger no ha dado mucho juego en muchos sentidos. Molaría como algo, ya bueno, cuando termine la temporada, algo de surfear, algo, Sí. poder llevar el skate, bueno, como es amplio, puedes llevar la tabla de surf, puedes llevar el skate, entonces algo de surf, ¿no? Como, no sé, me imagino en mi cabeza algún terreno así más rocoso que pueda pasar. Portugal puede ser muy guapo también, esa Portugal zona del puede sur, molar. Sagres y tal, puede ser brutal, ¿no? Sí, sí, pero ¿lo firmamos ya o cómo hacemos? Venga, ¿lo hacemos? Vale. Vamos, Jeep. ¿Nos vamos a Portugal a surfear? Yo lo veo, ¿eh? Oye, Josito, pues nada, tío, muchísimas gracias. Ha sido A más ti siempre. que un placer tenerte, compartir estos días contigo y creo que nos has demostrado tu nivel de conducción, que es importante, y tu nivel de riding, y que sigas así a tope, Muchas gracias. subiendo a tope por todos sitios como vas y que te damos en lo más alto. Muchas gracias, un placer. Al lío.